el Señor. Paz de Cristo, hermanos, Dios les bendiga a todos. En esta hermosa hora damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Queremos entrar en un momento de adoración en la presencia del Señor. También queremos darle la bienvenida a todos, hermanos, a través de este medio de Facebook Live, ya que es una bendición para transmitir la palabra del Señor y que nos unamos juntos a adorar al Señor en un mismo sentir, en un mismo espíritu. También, hermanos, queremos invitarles que se conecten a TuneIn y pueden conectarse a la radio Emanuel 100.3. Ahí pueden escuchar el mensaje, la alabanza, y también en mi radio Ebenezer. Amén, gloria al Señor. Ahí pueden escuchar también la predicación. Gloria al Señor. Al terminar esta transmisión en YouTube Live, si alguien no pudo mirarla, hermano, puede conectarse al canal de YouTube, a Ministerios FDM, y allí, hermano, 10 minutos, 15 minutos tal vez después va a estar la predicación ya, hermanos, en YouTube. Gloria al Señor. Damos gracias a todos nuestros hermanos que nos ayudan a través de estos medios, nuestro hermano José Morales, nuestro hermano Marlon, nuestro hermano Eduardo Solito, nuestro hermano Carlos Solito en Mississippi, nuestro hermano Marlon en Ulysses, Kansas. Gracias, hermanos, a todos por todas las bendiciones. Amén. Damos una paz de Cristo a todos los hermanos de Cristo. Buenas noches a todos los amigos y Dios los bendiga a todos, hermanos. La Iglesia Apostólica Fuente de Misericordia, Dios los bendiga. Los extrañamos, hermanos, los amamos a todos. Pronto estaremos juntos, primero Dios, reunidos en ese santuario donde alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a reunirnos una vez más, primero Dios, pronto, para glorificar a nuestro Dios. Da nostalgia, hermanos, no estar en ese lugar. Da una nostalgia porque sabemos que es un lugar especial donde el pueblo de Dios se une para congregarse y alabar el nombre del Señor. Gloria al Señor. Quiero entrar en un momento de adoración a través de estos cantos. Quiero invitarle que levante sus manos, cierre sus ojos. Entremos, hermanos, en una conexión directa con nuestro Dios y digámosle al Señor: entre en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entre en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh,
Dios. Escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura. Mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar. El diablo no la puede encontrar. Porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. Aleluya, gloria al Señor. Él es bueno y para siempre su misericordia. Alabamos el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Qué bueno nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dele un gloria a Dios. Dele un fuerte aleluya. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Damos gloria a Él en esta hora. Aleluya. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Qué maravilloso y magnífico es nuestro Dios. Aleluya. Él es el Todopoderoso. Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Él es el mismo de ayer. Él es el mismo de hoy. Él es el mismo de todos los siglos. Él es el Todopoderoso. Aleluya. Y alabamos a ese Dios eterno. Glorificamos al Dios maravilloso, glorioso, poderoso, soberano, inmutable, inamovible, inconmovible, invariable. A ese Dios que permanece por los siglos de los siglos. Aleluya. Al que es fiel y que es verdadero. Su nombre es Jesucristo. A Él le alabamos, a Él le glorificamos. A Él exaltamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Aleluya. Oh, qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Hermanos queridos, estamos gozosos, estamos en victoria. Aleluya, porque si estamos en Él, aleluya, estamos en victoria. Amén, gloria al Señor. Qué bueno nuestro Dios. Aleluya. Amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar a un momento de meditar en la hermosa y gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Yo creo que ya usted está listo, lista con su Biblia, hermanos, para meditar en la palabra del Señor. Unos minutos nada más. Gloria al Señor, para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos, hermanos, a llevarlos en esta noche bajo la guianza del Espíritu Santo a una de las cartas del apóstol Pablo. He estado meditando, amén, gloria al Señor, en esta carta y miramos algunas cosas hermosas y maravillosas que el apóstol Pablo nos tiene que enseñar a través de sus cartas y su palabra, siendo inspirado y guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, que deja esta palabra para la iglesia del Señor. Pero antes de leer, hermanos, la palabra del Señor, vamos a orar. Amén. Vamos a entrar ante la presencia del Altísimo. Aleluya. Y vamos a llegar al trono de gracia con nuestras oraciones. Y ahí le vamos a decir al Señor que Él nos hable. Amén. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Levante sus manos. Y pidamos al Señor. Padre de misericordias, venimos ante ti, oh Dios, lleno de bondades, de piedad y de compasión, de benevolencia, Señor. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres precioso, eres hermoso, sí, amado Padre. No tenemos cómo, Señor, describir nuestro agradecimiento y expresarte, Señor, nuestra pasión y nuestro amor hacia ti y decirte que te amamos, Padre, con todo nuestro corazón. Padre, en este momento entramos a un momento especial, Señor, donde vamos a recibir lo que tú tienes para nosotros. Hemos cantado algunos cantos, hemos adorado ante tu presencia, hemos llegado al trono de gracia con estas alabanzas como un perfume agradable para ti, Señor. Hemos alabado y adorado tu nombre en espíritu y en verdad.
Pero en esta hora, Señor, sabemos que hemos llegado a otra fase, Señor, de esta liturgia, esta fase donde es importante, Señor, esta parte de la liturgia donde tú, Señor, nos vas a dar a nosotros lo que tienes para nosotros, que es tu palabra santa. A partir de este momento, Señor, toma control de mi mente, de mi corazón, de mis labios. Padre, habla, Señor, primeramente a mi vida. Y habla a este hermoso remanente, a este hermoso pueblo que escucha tu palabra, esta hermosa iglesia que escucha tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas. Señor, toma control de mi humanidad y que tu Santo Espíritu sea hablando, Señor, en esta hora a tu iglesia, Señor. Aquel que está necesitado, aquel que está desanimado, aquel que está turbado, aquel que está enfermo, aquel que está perdido, aquel que ha caído, Señor, aquel que está, Señor, cautivo. Padre, llega, Señor, con tu palabra, Señor, poderosa, y haz un cambio radical en sus vidas. Señor, porque tú tienes el poder para hacer todas las cosas, porque tú eres el Dios de las imposibilidades. Para ti nada es imposible, amado Dios, y tu palabra jamás regresará vacía. Sí, Señor, habrá un efecto sobrenatural cuando llegue tu palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras almas. Señor, todo nuestro ser va a recibir un alimento espiritual sobrenatural y por ende, Señor, nuevas fuerzas vendrán a nuestras vidas. Nuestro gozo se aumentará, Señor. Nuestra fe se aumentará, Señor. Y seremos, Señor, instruidos, corregidos, redarguidos, Señor. Y tú nos vas a enseñar tus perfectas, Señor, reglas e instrucciones para nosotros. Gracias, Señor, te damos a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, se va a presentar en tu glorioso nombre. Amén. Vaya conmigo a la carta de los Romanos, capítulo 12. Gloria al Señor. Versículo 2. Aleluya. Romanos, capítulo 12. Y vamos a ir al versículo 2. Aleluya. Y no cierre su Biblia, por favor, porque vamos a regresar otra vez a este capítulo 12 y vamos a ver algunas cosas importantes que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Pero para iniciar, hermanos, vamos a iniciar con el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno nuestro Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre poderoso de Jesucristo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén. Gloria al Señor. Espero que ya todos tengan listo, amén, sus pasajes bíblicos, amén, en esta hermosa palabra. Amén. Gloria al Señor. Una vez más, Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Leemos en el nombre glorioso y precioso de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén, gloria al Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a leer una vez más el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Quiero, hermanos, en esta hora presentar el tema, amén, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y el tema que vamos a estar mirando es contrarrestando la conformidad. Amén. Dile a tu hermano, contrarrestando la conformidad. Vamos a contrarrestar en esta noche la conformidad. Amén. Gloria al Señor. Así que ya con esto en mente, hermanos, vamos a grabarnos el tema de esta noche, contrarrestando la conformidad. Gloria al Señor. Y vamos a meditar en algunos puntos importantes de este versículo 2 y de este pasaje bíblico.
Miramos, hermanos, que el apóstol Pablo, en las cartas que él, hermanos, siempre escribió a las iglesias, el apóstol Pablo tenía un mecanismo, tenía una manera sistemática de cómo escribir sus cartas, amén. Y en las maneras de cómo el apóstol Pablo escribía sus cartas, era una manera muy, hermanos, clara y fácil de entender y esencial, porque miramos que siempre el apóstol Pablo daba saludos y exaltaba el nombre del Señor como una introducción en sus cartas. Siempre él daba el saludo y se aseguraba, hermanos, no solamente de asegurarse en saludar a la iglesia, sino que, hermanos, el apóstol Pablo se aseguraba de siempre hacer memoria por la cual él había llegado a esa posición en la cual se encontraba, en la condición en la cual estaba, y siempre daba gloria a Dios porque él había sido llamado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante mirar que el apóstol Pablo siempre tenía una introducción en sus cartas, y en la introducción que él hacía siempre exaltaba el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Pero después de la introducción en cada carta que él hacía, el apóstol Pablo tenía una manera sistemática de fundar algo muy importante, amén. Y lo que hacía él, hermanos, era fundar fundamentos, era poner fundamentos, perdón. Lo que él hacía, hermano, era establecer fundamentos. Después de la introducción, en cada carta del apóstol Pablo, él establecía un fundamento. Entonces, en base de ese fundamento que él establecía, hermanos, él empezaba a enseñar a la iglesia de diferentes formas, de diferentes maneras, a través de la amonestación, a través del ánimo, palabras de amonestación, palabras, hermanos, de cómo también él estaba experimentando el evangelio en carne propia, amén. Y consejos, hermanos, siempre de acuerdo a un corazón pastoral. Consejos, hermanos, que venían directamente de un corazón sincero, humilde, y un corazón lleno de pasión y de amor hacia Cristo. Entonces miramos que el apóstol Pablo siempre fundaba siempre establecía un fundamento, ponía, hermano, un fundamento para establecer de lo que él iba a enseñar, de lo que él iba a hablar, de lo que él iba a aconsejar, de lo que él iba a amonestar a la iglesia. Y en este capítulo, hermanos, 12, ya miramos que el apóstol Pablo, en los primeros contextos, hermanos, de los capítulos 11, en los primeros 11 capítulos miramos que el apóstol Pablo habla acerca de diferentes puntos importantes. Por ejemplo, habla acerca de lo importante de lo que es el evangelio, no avergonzarse del evangelio, dar a entender, hermanos, que nosotros somos salvos por gracia, hermanos, porque da a entender, establece el fundamento y da a entender que, hermanos, nosotros por gracia y por misericordia hemos llegado a la presencia del Señor, porque en Romanos capítulo 3 versículo 23 el apóstol Pablo hace referencia que por cuanto todos fuimos destituidos de la gloria del Señor, todos estábamos fuera, amén. Entonces él establece ese fundamento para recordarnos que nosotros hemos llegado por la gracia y misericordia de Dios a servirle, amén, gloria al Señor, así como él lo hizo, aleluya. Pero, hermanos, miramos en algunos otros de los capítulos que miramos, por ejemplo, en el capítulo 7, miramos algo importante de Romanos, amén. Miramos acerca de también el apóstol Pablo hablando acerca de las voluntades, de la voluntad humana y la voluntad de Dios, amén. Y miramos algunos puntos importantes en los siguientes versículos que hay que analizar para conectarse con el 12. Entonces, en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos está introduciendo, hermanos, un mensaje importante para la vida del ser humano. ¿Cuál es este mensaje? El mensaje de renovar el pensamiento, renovar el estilo de vida, hacer una renovación. ¿Qué es la palabra renovación? La palabra renovar significa básicamente, una manera fácil de entender, restablecer un orden, regresar a los principios, amén, dejando lo negativo y estableciendo lo positivo, dejando lo viejo y estableciendo lo nuevo. Eso es una renovación, restaurar un estado en el cual había estado antes, pero por cualquier razón, hermanos, se había perdido el enfoque de mantener
esa secuencia y se quebró, hermanos, hizo una pausa, un stand-by, y por enda razón no se continuó con la meta. Amén. Pero miramos que es importante que para continuar, hermanos, con un proyecto, con una meta, con una visión, para continuar, hermanos, con un orden de estilo que nosotros queremos lograr, es necesario muchas veces renovar, hacer una restauración de lo que estamos haciendo. Entonces el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Vamos a ir por partes. El apóstol Pablo está diciendo que no podemos, hermanos, estar confiados, no podemos, hermanos, establecer un estilo de vida, no podemos, hermanos, acomodarnos a un vivir, hermanos, de acuerdo al sistema de este mundo, ¿sí? Porque dice, no os conforméis a este siglo. Amén. Nosotros no podemos, hermanos, como iglesia, conformarnos y acomodarnos y establecer un fundamento de acuerdo al sistema de este mundo o de este siglo. Nosotros, hermanos, no podemos acomodarnos de acuerdo a las filosofías humanas, de acuerdo a la idiosincrasia de cada cultura, de cada país. Cada país tiene su idiosincrasia, cada país tiene su cultura, cada país tiene maneras de cómo hacer las cosas, amén. Entonces, miramos que la humanidad, hermanos, en este mundo tiene un sistema, tiene una manera mecánica, sistemática de cómo hacer las cosas. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, le dice, no os conforméis a este siglo. Ustedes son diferentes, ustedes están aquí de una manera temporal, ustedes van de paso por esta vida. El sistema de este mundo no le corresponde a la iglesia. El sistema de este siglo, el sistema de este mundo, la idiosincrasia, la cultura de este mundo no coordina con la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La iglesia no puede adoptar sistemas, hermanos, prácticas de este siglo. La iglesia no puede adoptar maneras de vivir de este mundo. El sistema de este mundo, hermanos, va en contra de los planes, de manera de cómo Dios quiere que vivamos la vida de Cristo. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo entendía esto. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia, es importante, iglesia, no conformarse a este estilo de vida. Aleluya. Y quiero decirle, hermano, que conformarse, adaptarse, acomodarse a un estilo de vida de acuerdo a las pasiones y a las costumbres y a las prácticas de este mundo es muy fácil, hermano, es muy fácil, hermano, es muy fácil caer en una praxis de este sistema, amén. Hacer un praxis, como dice en una palabra teológica, el praxis es como tú adoptas tu costumbre de desarrollar algo, como tú haces las cosas. Amén. Entonces tu praxis tiene que ser de acuerdo a la manera de Dios, tu manera de involucrarte, tu manera de vivir, tu manera de desarrollarte, tu manera de servirle al Señor no tiene que ser establecida de acuerdo a las pasiones, a las costumbres, al sistema de este mundo, sino que tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. Aleluya. Y la iglesia necesitaba, hermanos, hacer un paradigma, abrir su mente, salir de esa cajita de 4 paredes, de esa circunferencia, hermano, tal vez, o ese cuadro o un círculo, depende de cómo estaba, pero necesitaba hacer un paradigma para, hermanos, salir de esas ideas de estar, hermanos, viviendo conforme, amén. Necesitaban, hermanos, salir del conformismo. El conformismo es muy peligroso para la iglesia. Miramos que el conformismo es, hermanos, un peligro que afecta la vida del cristiano de una manera muy dolorosa, amén. El conformismo te puede alejar de Cristo. El conformismo te puede hacer, hermanos, que tú no seas usado por Dios. El conformismo puede traer que tú te estanques en una manera en la cual Dios no esté agradado. Aleluya. Entonces nosotros no podemos caer en ese conformismo. Nosotros no podemos conformarnos. Nosotros debemos de estar ansiosos por hacer algo nuevo, por, hermanos, restaurar, por reformar nuestra manera de vivir para agradar a Cristo. Gloria al Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, no os conforméis
a este siglo, aleluya. Si alguien, hermano, se conforma de la manera que está viviendo, hermano, yo quiero decirle que necesita, hermanos, ponerse en las manos de Dios para que Dios le dé un espíritu de renovación, aleluya. Porque la palabra del Señor dice, si no ser transformados por medio de la renovación, amén. Necesitamos, hermanos, nosotros tener una metamorfosis, amén, un cambio, gloria al Señor. Tenemos que tener un cambio, hermano, una renovación. Tenemos que ser transformados. Muchas veces, hermanos, en nuestro caminar en este mundo, en el sistema de este mundo, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, muchas veces nosotros adoptamos cosas que no debemos practicar porque no le agradan a Dios. Hay maneras de cómo el apóstol Pablo miró que la iglesia estaba en peligro de practicar cosas que no le agradaban a Dios. Y hermanos, por eso el apóstol Pablo dijo, no se conformen, hay que hacer una transformación, hay que hacer una renovación. Aleluya. La iglesia tiene que estar constantemente renovándose, transformándose. Aleluya. Dejando las cosas negativas y convirtiéndose a las cosas nuevas, positivas. Dejando, hermano, un estilo de vida que no le agradaba a Dios y adoptando la voluntad de Dios para vivir un nuevo estilo de vida, aleluya. Porque antes nosotros vivíamos en el reino, aleluya, hermanos, de lo que era la oscuridad, en el reino, hermanos, de las tinieblas, donde reinaba el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero un día el Señor nos tocó y nos transformó y nos renovó y nos restauró y nos cambió para que nosotros saliéramos de ese reino de pecado, de maldad, para venir al reino de Cristo, de esperanza, de fe, de santidad. Aleluya. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Transformar nuestras vidas. Aleluya. Renovar nuestras vidas para agradar a Cristo, para servirle al Señor de una manera mejor. Aleluya. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia. Iglesia, no puedes quedarte conforme a este siglo. Iglesia, tú no puedes acostumbrarte, adaptarte, acomodarte a este sistema, iglesia. Tú tienes que cambiar, iglesia. Tú tienes que ser diferente, iglesia. Aunque te digan la gente, viviendo de acuerdo a este sistema. La gente está viviendo de acuerdo al sistema de este siglo, de esta generación, de acuerdo de este sistema de este mundo. La gente está viviendo, adoptando cosas que no le agradan a Dios. Y muchas veces nos critican, nos hacen burla o nos quieren, hermanos, persuadir a que nosotros practiquemos y entremos a ser partícipe de estas cosas, aleluya. Pero el apóstol Pablo dice, iglesia, tú no puedes ser partícipe de las cosas de este siglo, aleluya. Tienes que renovarte, tienes que estar en constante transformación para cambiar tu vida y ser diferente a ellos, que tu testimonio sea diferente a los que están afuera, aleluya, que tu testimonio sea real, gloria al Señor. Es una manera de cómo debemos, hermanos, entender la renovación, dejando, hermanos, lo que nos estorba, dejando, hermanos, lo que nos aleja de la presencia del Señor, hermanos, y renovando nuestras vidas. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, hermano, es importante estar en una renovación constante. ¿Cómo se puede renovar? ¿Dónde empezar para renovar el entendimiento? ¿Cómo comenzar? ¿A dónde tenemos que comenzar? Bueno, hermanos, es muy fácil. Aleluya. El entendimiento se renueva cada día a través de la palabra del Señor. A través de este libro santo, tú te vas renovando todos los días. A través de este libro glorioso y santo, tú vas recibiendo nuevas instrucciones, aleluya. Tu conocimiento va cambiando, va transformándose, se va renovando, porque tu conocimiento va aumentando, tú vas conociendo nuevas cosas, te vas enterando de nuevas reglas, de nuevas maneras, de cómo Dios quiere que tú le sirvas, que tú vivas, aleluya. Entonces nuestro entendimiento no se queda bajo, no se queda, hermanos, estable de acuerdo a un sistema de este mundo, no se queda de acuerdo a una filosofía, no se queda de acuerdo, hermano, a una cultura, una idiosincrasia. No, nuestro entendimiento va aumentando para entender quiénes somos,
de dónde somos, de dónde venimos, para dónde vamos y quién es nuestro Salvador y cuál es nuestra manera de vivir en este mundo, en este siglo. Vamos a entender, nuestro entendimiento va a ir, hermanos, renovándose para comprender quiénes somos nosotros, aleluya. Y la iglesia necesitaba entender que su entendimiento necesitaba ser renovado, su entendimiento necesitaba crecer, necesitaba ser transformado para entender la palabra del Señor. Por eso que el apóstol Pablo no paraba de mandar cartas, no paraba de establecer fundamentos en la iglesia para enseñarle a la iglesia cómo agradar a Dios, aleluya. Qué importantes son los líderes, los pastores, los que predicamos esta preciosa palabra, de enseñarle a la iglesia a no conformarse a este siglo, aleluya. Los pastores tienen una gran responsabilidad, hermano y querido amigo. Yo quiero decirte que todos los que predican esta preciosa palabra se comprometen primeramente con Dios y no con la gente, no con el sistema de este mundo, no, nos comprometemos con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso, nos comprometemos para hablar la verdad de Cristo, para hablar, hermanos, que hay un Dios todopoderoso y que hay una manera de vivir que a Dios le agrada. Y cada predicador debe predicarle a la iglesia que la iglesia no puede estar conforme o viviendo en un conformismo, porque es peligroso. Renueva tu entendimiento, transforma tu entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué hay que renovar nuestro entendimiento? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo he escuchado preguntas, he escuchado a menudo personas que dicen: yo no sé cómo servirle a Cristo, yo no sé por qué vine a la iglesia, yo no sé para qué Dios me trajo a la iglesia, yo no sé cómo buscar los dones de Dios, yo no sé cómo agradar al Señor, yo no sé cómo servirle. Bueno, hermano, la palabra del Señor dice que hay que renovar nuestro entendimiento a través de esta hermosa palabra, escuchando la voz de Dios, escuchando las instrucciones de Dios, escuchando lo que Dios tiene para nosotros, porque la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. La palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. La palabra de Dios, este libro ha sido inspirado por Dios para enseñarnos a renovar nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir como iglesia, como cristiano, para comprobar, hermanos, comprobar ¿qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Note usted algo, como dice el versículo 2. Dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Note usted que debemos de comprobar cuál es la voluntad de Dios. En otras palabras, mi hermano, aquí el apóstol Pablo está diciendo: tienes que comprobar la voluntad de Dios, cómo tú tienes que vivir de acuerdo a su voluntad, cómo tenemos que servirle de acuerdo a su voluntad, cómo debemos de adorar a Dios de acuerdo a su voluntad, cómo debemos de sujetarnos a Él de acuerdo a su voluntad. Aquí no cuentan los caprichos de nadie. Aquí salen sobrando los caprichos humanos. Aquí salen sobrando, hermanos, la desobediencia, la rebeldía, la arrogancia, hermanos, del ser humano. Aquí no tiene participación la arrogancia y el orgullo humano. No, aquí el ego se muere. Aquí se muere el ego, la rebeldía. Aquí se muere, hermanos, todo orgullo humano. Aleluya, porque aquí se comprueba cuál es no mi voluntad, sino la voluntad del Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo no está diciendo que hay que comprobar cuál es nuestra voluntad. No, dice que hay que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Note usted que dice la buena voluntad. O sea que la voluntad de Dios para nosotros es buena. Dios es bueno. Y como Él es bueno, Él busca las cosas buenas para nosotros. Como Él es bueno, Él nos quiere dar cosas buenas a nosotros. Como Él es bueno, Él nos da vida, nos da salud, nos da respirar, Él nos da providencia. Cuando tú piensas que no vas a tener nada, Dios, siendo tan bueno con nosotros, Él trae y te da lo que tú necesitas.
Pero para comprobar que la voluntad de Dios es buena, necesitas, hermano, no estar sujeto a la conformidad. No puedes estar sujeto a este siglo. Tienes que estar sujeto a constantemente ser transformado y renovado bajo el entendimiento, bajo la poderosa palabra del Señor, para ver cuál es la buena voluntad de Dios. También necesitamos comprobar la buena voluntad, la voluntad agradable. ¡Wow! Esta palabra está preciosa, agradable. Mire qué hermoso es sentir la presencia del Señor. Voy a describir esto de esta forma. Es agradable cuando tú te das cuenta que le sirves al Señor y sientes su presencia por su voluntad. Porque Él nos ha dado el privilegio, porque Él nos ha dado la dicha, porque Él nos ha dado, hermanos, la oportunidad de sentir su presencia. Tú no sientes la presencia de Dios por tu voluntad, por tus méritos, por tus niveles académicos, porque eres graduado de universidad, porque eres de una familia tal vez que te dejó una buena herencia y tenía mucho dinero, o tal vez tú te crees el hermano, como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto. No, mi hermano, la buena, agradable voluntad, la voluntad agradable de Dios es, hermano, que nosotros hemos recibido la presencia de Dios porque Él es agradable, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Por eso, hermanos, la palabra del Señor dice en Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Es agradable, hermanos, habitar los hermanos juntos. Para descubrir, hermanos, la voluntad de Dios que es agradable para nosotros, para la iglesia, es importante que la iglesia entienda que cuando se reúne con sus hermanos, aleluya, cuando nos reunimos todos para congregarnos, la presencia de Dios viene siendo agradable en nuestras vidas, porque la presencia de Dios es la que te da la pauta para seguir adelante, las fuerzas, aleluya, el ánimo, la fe, el gozo, aleluya. Es agradable la voluntad de Dios en nuestra vida y es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Dile a tu hermano, la voluntad de Dios es perfecta. Dile a tu hermana, la voluntad de Dios es perfecta. No sé quién está en la parte de ti ahorita, pero dile, la voluntad de Dios es perfecta. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir que Dios no se equivoca jamás, ni se va a equivocar nunca, hermano. Esto quiere decir, esto significa que el Señor hace las cosas con excelencia. Esto quiere decir que el Señor hace las cosas con perfección. Esto quiere decir que el Señor es perfecto, puro, santo. Y nosotros necesitamos comprobar la voluntad perfecta de Dios para con nosotros. Aleluya. Tomando este versículo 2, explicando todo lo que expliqué, espero que nadie se haya confundido, explicando todo lo que explicamos en el versículo 2, queremos aplicar el versículo 1. Ahora sí podemos regresar al contexto del versículo 1 del capítulo 12 de Romanos. Y mire lo que dice, ahora va a entender usted con mayor claridad el versículo 1 y lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 1. En el versículo 1 el apóstol Pablo dice, así que hermanos, os ruego, note usted, por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo nos está rogando, nos está invitando, nos está animando, nos está llamando para que nosotros, hermanos, por la misericordia de Dios, no es porque nosotros queremos, no es porque nosotros lo merecemos, no es porque nosotros, hermanos, lo compramos, no, es por la misericordia de Dios. Necesitamos entender esto. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios, miren lo que dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo debemos de presentar nuestros cuerpos? Un cuerpo, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Antes, este cuerpo estaba muerto y estaba viviendo en pecado. Vivía en pecado, estaba muerto y no tenía vida, ni esperanza, ni fe.
este cuerpo no tenía la presencia de Dios. Entonces era un cuerpo muerto, era un cuerpo, hermanos, que estaba viviendo en el pecado. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, si este cuerpo antes estaba muerto y estaba en pecado, ahora en Cristo este cuerpo está vivo y está santo. En otras palabras, este cuerpo ha sido apartado del pecado y puesto vida en este cuerpo para que nosotros experimentemos la presencia del Señor. En otras palabras, hermanos, este cuerpo hay que presentarlo vivo, en sacrificio vivo y santo. Usted no puede presentar este cuerpo, hermano, de una manera como salga. No. Bueno, Dios sabe, con todos mis errores, con todos mis pecados, Dios sabe que voy a ofrecer este sacrificio y estoy en pecado, pero lo tengo que ofrecer porque Dios me conoce que yo soy débil. No, el apóstol Pablo no está diciendo eso. El apóstol Pablo está diciendo, presentar vuestro cuerpo por la misericordia de Dios. Hay que presentar este cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Mucho ojo con esto. Muchas veces podemos presentar sacrificio pensando que le agradamos a Dios y Dios no se agrada. Muchas veces podemos pensar que tenemos contento a Dios y lo tenemos a nuestro lado, pero Dios no está a nuestro lado y Dios no está contento con nosotros. Es importante analizar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Está viviendo con un conformismo en el pecado, con un conformismo en el error? No importa lo que predique el pastor, no importa lo que prediquen los predicadores, no importa lo que, como se interprete la Biblia. Yo la Biblia la interpreto a mi manera. Y yo, no importa lo que dice fulano, mengano, lo que importa es lo que yo digo y como Dios me enseña a mí las cosas. Hay muchas personas que están viviendo en una conformidad, en un estado de pecado, hermano, de vivir una vida de acuerdo a su manera. Y Dios no quiere esto. Dios quiere que nosotros presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Él. Oh, hermano, es tiempo de presentar vuestras vidas, hermanos, transformadas, nuestras vidas renovadas. Si tú, hermano, has estado viviendo en un momento donde ya no le sirves al Señor como antes, donde has hecho un espacio, hermanos, para practicar cosas que no le agradan a Dios, tal vez has pecado, tal vez has caído en un hoyo, hermanos, de desánimo, en un bache, hermanos, de donde te alejas de Dios y estás practicando cosas, hermanos, que te alejan de la presencia del Señor. Pues yo quiero decirte que para presentar un cuerpo vivo, santo, agradable a Dios, hay que ser renovado, hay que ser transformado y no hay que conformarnos a los pecados, a las pasiones de este mundo. Debemos ser renovados para entender, hermanos, lo que Dios quiere en su voluntad para nosotros. Iglesia, necesitamos entender que en medio de este mundo en la cual nosotros nos encontramos, necesitamos siempre estar dedicando al Señor con vuestros cuerpos, dedicándole al Señor un sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? La parte importante del cristiano significa esto, hermanos, que Dios demanda que nosotros le presentemos en sacrificio vivo lo interno y lo externo de nuestra vida. Oh, aleluya. En el versículo 2 dice que hay que renovar, hay que transformar el entendimiento para comprender la voluntad de Dios. Eso es, hermano, dentro de lo espiritual, dentro de lo interno, del alma. Pero en el versículo 1, el apóstol Pablo dice que también es importante no conformarse en la parte externa. Hermanos, vivir de acuerdo, hermanos, a la carne, de vivir de acuerdo a las pasiones de este cuerpo que tanto le gusta, hermano, el pecado. No, hermano, Dios está pidiendo, y le puso el apóstol Pablo que le dijera a la iglesia, que Él está pidiendo un sacrificio vivo de todo nuestro ser. Sea lo de adentro, sea lo de afuera.
No te dejes engañar con personas que te digan que a Dios no le importa lo de afuera, que solamente le importa lo de adentro. Eso es una mentira de Satanás, que el Señor lo reprenda. Oh, la Biblia no dice eso. La Biblia quiere, hermanos, y nos dice que el Señor quiere que nosotros nos presentemos con sacrificio vivo, con lo santo, hermanos, dentro de nosotros y fuera de nosotros. Necesitamos entender eso. La iglesia necesita entender estas cosas. Nuestros amigos necesitan entender estas cosas. Que para Dios todo nuestro ser es importante. Lo interno y lo externo es importante para Él. No te dejes engañar por nadie, hermano. Tú tienes que presentar tu cuerpo al Señor, vivo y agradable y santo a Él. Y en el versículo 1 al final dice que es vuestro culto racional. Wow, nuestro culto racional. ¿Qué significa esto? Esto significa que la adoración es esencial en la vida del cristiano. Voy a repetir esto. La adoración personal es esencial en la vida del cristiano. ¿Sí? O sea que nosotros debemos de tener una adoración, hermanos, continua. Una adoración, hermanos, que no sea pasajera, que no sea temporal. Nuestra adoración tiene que estar activada todo el tiempo, que es vuestro culto racional, que es nuestra adoración totalmente, hermanos, activada y constante. Hermanos, tenemos que ser renovados, constantemente renovados conforme al entendimiento para saber cómo agradar a Dios, cómo buscar a Dios, cómo adorarle. Se tiene, hermanos, que entender, hermanos, cómo alabar al Señor, cómo servirle al Señor, cómo buscar su presencia, aleluya. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hermanos, no os conforméis a este siglo. Vamos a contrarrestar la conformidad. Vamos a contrarrestar, hermanos, todo lo que está dañándonos. Vamos a contrarrestar todo lo que nos ha alejado de la presencia del Señor. Vamos a contrarrestar, hermanos, si tú has adoptado o has escogido practicar, hermano, una costumbre, una manera de vivir no de acuerdo a Dios. Vamos a contrarrestar, hermanos, vamos a contrarrestar esa comodidad que nos está alejando de Dios para presentar un cuerpo santo, vivo y agradable a Dios. Vamos a contrarrestar la comodidad, porque la comodidad lo que hace es que te trae a un fracaso espiritual. Cuando entra la comodidad, cuando tú te conformas a este siglo, tú te conformas a las cosas que rodean todo el sistema de este mundo y empiezas a declarar que todas las cosas son normales. No todas las cosas de este siglo son normales. No todas las cosas son aceptables ante la presencia del Señor. No, hermano, hay cosas que no podemos, la iglesia, entrar a ser partícipes dentro del sistema de este siglo, de este mundo. Hay cosas que van a dañar nuestros cuerpos. Hay cosas que nos van a quitar, hermanos, la adoración, aleluya, que debemos de tener ante la presencia del Señor. Hay cosas que nos van a alejar, hermanos. La conformidad nos va a alejar de nuestros devocionales, de tener un devocional diario, de tener un devocional ante la presencia del Señor. La conformidad es, hermanos, lo que te va a alejar de la presencia del Señor. Debemos de contrarrestarla, debemos de desmascararla y decirle: yo me voy a presentar por la misericordia de Dios con mi cuerpo vivo, en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, porque esta es mi adoración de una manera continua que yo le voy a dar a Dios. Aleluya. Porque Dios ha usado este cuerpo y lo ha nombrado este cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo. Así lo escribe la primera carta de los Corintios. El apóstol Pablo dice que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu de Dios siempre va a morar dentro de nosotros. Y para que more dentro de nosotros la presencia de Dios, no podemos estar viviendo conforme a este siglo. No podemos conformarnos. Tenemos que escuchar el consejo que nos da el apóstol Pablo. Y ya para terminar, concluir,
quiero llevarlo a Isaías capítulo 55 y con esto voy a concluir. Isaías capítulo 55. Mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías 55, versículo 8. Y esto es para dar la aplicación de lo que el apóstol Pablo habló en Romanos 12, 1 y 2. El Señor dice en el versículo 8 del capítulo 55, versículo 8, mire lo que dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Versículo 9, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos conformarnos a este siglo, porque los pensamientos del sistema de esta humanidad no van de acuerdo a los pensamientos de Dios. Los pensamientos que muchas veces tú tienes cuando entras en una comodidad no van de acuerdo a los pensamientos de Dios. En otras palabras, aquí está diciendo la palabra del Señor que vamos a conocer cuál es la voluntad del Señor, y a través de los pensamientos de Él vamos a conocer su voluntad. Aleluya. Vuestros pensamientos, hermanos, no son de acuerdo a los pensamientos de Dios. Vuestras voluntades no son de acuerdo a la voluntad de Dios. No, hermano, vuestra voluntad en esta carne lo único que quiere es pecado, comodidad, hermanos, practicar tantas cosas que de acuerdo a este siglo, a este sistema, se llaman interesantes y emocionantes de practicar. Pero dentro de este cuerpo hay algo que se llama alma, y el alma está gimiendo, está pidiendo por la voluntad de Dios, está pidiendo por hacer las cosas de Dios. Pero el cuerpo en la realidad no tiene pensamientos de acuerdo a los pensamientos celestiales, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces el Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Aleluya. Yo no sé cuáles son tus pensamientos, hermanos, aleluya, pero nuestros pensamientos ahorita tienen que ser que el Señor ha permitido que esto llegue, esta situación que estamos viviendo, este virus, esta pandemia, todo esto que estamos viviendo, esta situación adversa que se está presentando en este siglo, en este mundo, de la manera como el sistema está presentando, hermanos, toda esta situación. El Señor ha permitido, hermano, que todo esto llegue para que nosotros seamos transformados y renovados, para que nuestro entendimiento sea renovado y entendamos que estábamos mal, pero ahora debemos de estar bien. Lo que se había caído, lo que se había, hermanos, perdido, ahora se tiene que restaurar y regresar a su normalidad, dejando lo negativo, dejando lo viejo, dejando lo pecaminoso, y ahora adoptando lo santo, lo perfecto, lo que Dios quiere, hermano, aleluya, para nuestras vidas, de acuerdo a su voluntad. Porque los pensamientos que debemos de tener ahora son, hermanos, de buscar a Dios más, ahora más que nunca. Los pensamientos tienen que ser conectarse con los pensamientos de Dios. Debemos de conectarnos con la voluntad de Dios. Aleluya. Los pensamientos del Señor, hermanos, es que Él viene pronto por su iglesia. Los pensamientos tuyos tal vez son, hermanos, que al terminar este encierro, al terminar este virus, al terminar esta situación, tal vez alguien está pensando que se va a ir a la playa, que se va a ir a un baile, tal vez alguien está pensando que se va a ir a emborrachar, alguien está pensando que va a entrar otra vez en la comodidad y las costumbres, hermanos, de este siglo, del sistema de este mundo, aleluya. Pero Dios quiere, hermanos, que Él tiene pensamientos diferentes para nosotros. Él quiere que después de esto nosotros nos rindamos a sus pies, nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y que nosotros le busquemos más que nunca y declaremos que Él es nuestro Salvador. Los pensamientos del Señor, hermano, es que la iglesia retome nuevas fuerzas, que la iglesia sea transformada, que la iglesia sea renovada, que ahora la iglesia reciba nueva fuerza, aleluya, y que entienda la iglesia que su Redentor y su Salvador está a las puertas y que tenemos que levantar nuestras cabezas porque nuestro Señor viene pronto, aleluya, y entender, hermanos,
que este cuerpo tiene que estar en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, porque es vuestro culto racional. Esa es la voluntad de Dios. Esos son los pensamientos de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de la iglesia? El pensamiento de la iglesia tiene que ser: Señor, he entendido después de esto que tengo que acercarme más a ti. He entendido que descuidé mi primer amor. He entendido que entré en una vida de conformismo, de materialismo. Entendí que vivía de una manera no agradable a ti. Pero ahora voy a renovar mi vida contrarrestando la conformidad. Voy a renovar mi estilo de vivir. Voy a renovar mis ideas. Voy a renovar mis metas. Voy a renovar a mi familia, voy a renovar mi hogar, voy a renovar de la manera como yo me comportaba en la iglesia antes. Ahora seré un cristiano diferente. Voy a renovar mi manera de vivir, de ser un buen cristiano. Antes era un cristiano perezoso, ahora voy a convertirme en un cristiano esforzado. Antes era un cristiano con incertidumbre, sin fe, con duda. Ahora me voy a convertir en un cristiano lleno de pasión, de convicción, de fe, de confianza. Aleluya. Antes era un cristiano tibio y un cristiano apagado. Ahora voy a ser un cristiano lleno de fuego. Aleluya. Ferviente para adorarte, para aclamarte, para buscarte. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es tu estilo de vida en este tiempo? Contrarrestar la comodidad. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Iglesia, vamos a contrarrestar la comodidad. Vamos a salir del conformismo. Alguien estaba viviendo un conformismo, ya no tiene que vivir en el conformismo. Ahora es tiempo de salir del conformismo. Aleluya. Vamos, hermanos, a darle la gloria al Señor a través de esta oración. Y a través de esta oración queremos orar por todas las peticiones. Queremos orar por todas las necesidades. Gloria al Señor. Por todas las necesidades que se han presentado. Gloria al Señor. Aquí tenemos algunas peticiones. Amén. Gloria al Señor. Nuestra hermana Rosario pide por sanidad. Nuestra hermana Lidia también pide oración, hermanos. Ella pide oración por nuestra hermana Rosario por sanidad. Vamos, hermanos, a orar por estas necesidades. Oremos los unos por los otros. Oremos por todas las familias. Amén. Por todos los hogares, matrimonios. Oremos por toda la iglesia. Quiero decirles que algunos días atrás tuvimos un momento difícil, un momento de prueba. Tal vez ustedes se acuerdan, yo oré por dos primos míos que fueron contagiados con el virus en el estado de Nueva York. Y doy gracias a Dios porque hoy hablé con uno de ellos y de la manera como ellos miraban las cosas ahora no es de la misma manera como la estaban mirando antes. Gracias al Señor están saliendo de ese virus, de esta situación, están mejorando. Hermanos, estaban en un estado muy crítico de su salud, pero el Señor está haciendo su obra, está haciendo un milagro y ellos están siendo sanados. Y mi primo me decía: primo, hemos visto la mano del Señor, hemos visto la gloria del Señor, hemos visto cómo Dios se manifiesta cuando uno se humilla. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir y no estar conforme a como vivíamos antes. Aleluya. Dios hace milagros y doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo en mis primos y por lo que va a terminar de hacer en ellos. Amén. Porque no solamente les va a dar sanidad divina, sino que ellos van a entrar a caminar, aleluya, en el camino que es el camino directo al cielo. Aleluya. Caminar con Cristo. Gloria al Señor. Quiero orar por mi hermana Vicky también, por su padre, por su hermano. Vamos a orar por el padre de nuestra hermana Vicky Mía. Amén. Vamos a orar por su padre. También está en una situación, hermanos,
de esta situación, hermanos, de este virus, pero vamos a orar por ellos, hermanos, en el nombre del Señor, por su hermano Héctor, que está, hermanos, en Honduras. Vamos a orar para que el Señor ponga todos los medios y él pueda regresar con su familia aquí a Los Ángeles. Dios puede hacer un milagro. Para Dios no hay nada imposible. Tenemos al Dios de oportunidades, tenemos al Dios de las imposibilidades. Amén. Así que vamos a orar en esta hora. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios Todopoderoso, que Él haga un milagro de acuerdo a la petición y a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Cierre sus ojos conmigo y oremos. Padre de misericordia, venimos ante tu presencia hermosa, tu presencia gloriosa, tu presencia, Señor, aleluya, que es dulce, tu presencia, Señor, que es maravillosa, Padre. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, bendice en esta hora las peticiones que mis hermanos amados han presentado ante tu presencia. Pongo, Señor, en el hueco de tus manos cada petición, cada necesidad. Padre, yo pido por la petición de mi hermana Lidia, Señor. Aleluya. Mira, Señor, a mi hermana Rosario, Padre. Oh, Señor, deposita en ella sanidad divina. Oh, Padre, pon tu mano sanadora sobre su cuerpo, Señor, sanando toda enfermedad, quitando toda enfermedad. Oh, en el nombre poderoso de Cristo, yo ruego, Señor, tú que eres el doctor de doctores, tú que eres nuestro único sanador, ruego y pido por el padre de mi hermana Vicky. Ayuda, Señor, a su padre, sánalo, Señor, desciende allí donde él se encuentra, Padre, pon tu mano sanadora en él, oh, restaurando su salud, quitando todo lo que está estorbando, oh, Padre, en su cuerpo. Ahora declaramos sanidad divina. Sí, Señor, por el poder de tu palabra. Oh, Padre, pedimos, Señor, también por Héctor, allá en Honduras, Señor. Guárdalo, cuídalo, protégelo. Manda ángeles que acampen alrededor de él. Señor, permite un milagro, Señor, para que él regrese a este lugar, Señor, con su familia. Padre, ayúdalo, Señor, pon los medios, Señor, pon los medios para que él pueda regresar a esta ciudad de Los Ángeles y que él continúe, Señor, sirviéndote juntamente con su familia. Bendice a mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo. Te doy gracias por lo que estás haciendo con mis primos allá en Nueva York, con Efraín y con William. Señor, gracias porque tú estás haciendo cosas grandes, milagros maravillosos. Oh Dios Todopoderoso, eres el Todopoderoso, eres milagroso, eres maravilloso. Oh, tus proezas son verdaderas, tus milagros son verdaderos, tus prodigios son verdaderos, Señor. Gracias porque tú, Señor, siempre nos escuchas, Señor. Escuchas la oración del justo. Ahora pido, Señor, por todas las iglesias, por todos mis hermanos. Pido, Señor, por protección divina. Pido por sanidad divina. Pido, Señor, por todos los matrimonios. Prospera cada matrimonio, cada hogar, cada familia, en el nombre maravilloso de Cristo. Oh, sí, Señor. Bendice, Señor, a mis amados hermanos, Señor, que están en una necesidad, Señor, económica, Padre. Han perdido sus trabajos, Señor. Oh, provee tú, porque tú eres la fuente, Señor, de providencia, Señor. La fuente donde tú provees todas las cosas. Sí, Padre, tú eres el que provees todo, Señor. Por eso, Señor, clamamos a ti, porque tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Bendice, Señor, las finanzas de cada familia. Bendice, Señor, a cada familia. Trae tú, Señor, la providencia que cada uno de mis hermanos necesitan. En el nombre de Cristo, declaramos victoria, Señor.